la actualización de las potencias. El movimiento, o sea, el cambio es el modo de existir de las cosas naturales. Las cosas son y después tienen potencia. Es decir, aquí podemos resolver el dilema del huevo y la gallina. Si yo digo que es primero el huevo o la gallina y digo que primero es el huevo por tiempo, yo me tendría que esperar para ver qué va a salir de ese huevo. Y si sale una serpiente, yo salgo corriendo. Pero si yo te digo que es primero el huevo o la gallina, ya te estoy diciendo el acto, que ese huevo es de gallina. Entonces solamente podrían salir gallinas. Entonces, por lo tanto, el acto va primero, porque es lo principal, es lo más importante, y después el huevo. El huevo es indeterminación pura, nos tendríamos que esperar para ver qué es lo que sale. Ahora, también Aristóteles habla de las categorías del ser. Aristóteles hace una división del ser que llamó categorías. Ante todo, el ser, las cosas, se divide en lo que es sustancia y accidente. Si me permiten el símil, es como las clases de español, sujeto y predicado. El sujeto hay uno, y se pueden predicar 9 cosas diferentes de él. Con esta introducción de nuevos conceptos que nos sirven para estudiar y conocer la realidad, hacen del Estagirita o Aristóteles el mejor fruto de la edad dorada de la cultura humana. Fue un espíritu profundísimo y un investigador incansable. Su filosofía ha sido considerada como algo definitivo en el conocimiento de la realidad. Sus obras contienen la invención de varias ciencias que hasta hoy son muy relevantes. Por un lado, la lógica, que él llamó órgano o instrumento del saber, en donde dice que nuestros pensamientos son verdaderos o falsos, no la realidad que simplemente es, y por ser es verdadera, sino cómo nosotros tenemos que adecuarnos a la realidad. No lo que pensamos es lo que existe está fuera de nosotros y nosotros tenemos que adecuarnos a ella por medio de pensamientos y oraciones o premisas que son válidas. Si son inválidas, entonces ahí caemos en lo que serían los sofismas o las falacias, que normalmente buscan engañar a las personas o decir mentiras. Por otro lado está la ciencia de la metafísica, la que llamó filosofía primera, la ciencia del ser en cuanto ser. Utiliza la idea fundamental de Platón. Cada objeto es el resultado de una composición de dos principios, materia y forma. Pero en este caso, la metafísica justo habla de los seres que no son físicos, que no son inventados por el hombre, porque no son seres mentales, sino que van más allá del hombre y de lo físico. Por otro lado está la retórica, la ciencia acerca del arte de convencer a las masas. Cómo saber cómo se sienten para llevarlas de un sentimiento a otro. Es un tema muy controvertido, ya que era lo que los sofistas utilizaban para distorsionar la verdad. Platón la condena, pero Aristóteles la sistematiza. Esto lo podemos ver con todos los discursos políticos. Hay un artículo que escribí denunciando el discurso de odio en Trump, basado en un filósofo aristotélico que le hizo el speech, y es tal cual, su discurso político es tal cual. Eso lo puedes encontrar en Internet e incluso en esta misma plataforma. La biología es la ciencia que estudia a los seres vivos dado su movimiento interno, distingue los tipos de vida a partir del concepto del alma, no como la esencia del hombre en Platón, sino del compuesto de materia y forma que permite una autonomía en los seres que la poseen, ¿no? Estos seres que la poseen son planta, animales y hombres, es decir, son los seres vivos. Entonces, sí, las plantas tienen alma, los animales tienen alma y los hombres tienen alma. ¿Es el mismo tipo de alma? No, porque depende de los movimientos que tienen. La planta crece y cambia, los animales crecen, cambian y tienen desplazamiento local, los hombres crecen, cambian, desplazamiento local y racionalidad. ¿Depende uno de otro? No. Sin embargo, todos dependen del crecimiento. Em, la física es otra ciencia que funda Aristóteles, que es la ciencia que estudia la naturaleza. Toda naturaleza tiene leyes y patrones, una ordenación que nosotros podemos llegar a conocer. No que la imponemos, sino que la llegamos a conocer. Ahora bien, al morir su maestro, sale de Atenas, este Aristóteles, para ocuparse de la educación del hijo del rey Filipo de Macedonia, el que habría de ser conocido como Alejandro Magno, que hizo de Grecia un imperio con sus ejércitos conquistando el mundo antiguo a una tierna edad de 23 años, debido a las diferencias que tenían ante la filosofía de conquista de Alejandro, le muestra a Aristóteles que vuelve a Atenas cuando él sale a conquistar, que todos los hombres son iguales. Aristóteles, mientras están en Atenas, funda el liceo, que ya, también llama un peripato o paseo, por la costumbre de dialogar y enseñar sus clases caminando alrededor de un jardín. Toda su filosofía se basó en la causa final, la teleología, aquello para la cual se hacen las cosas. Es decir, todo está hecho
por un porqué. Todo tiene una finalidad. Solo así podemos dominar la naturaleza, la sociedad y a nosotros mismos. Si yo entiendo el para qué están hechas las cosas, es cuando más libre voy a ser y es cuando yo voy a conquistar el mundo que me rodea. Si yo no sé para qué están hechas las cosas y las uso para lo que no son, seré esclavo de las cosas porque se van a romper. Entonces dejaré yo de hacer las cosas. Ante la conquista y expansión de Alejandro Magno, Grecia se encuentra en una crisis de identidad debido a que su rey no estaba velando por lo que es ser griego y caen en una crisis existencial. Si todo mundo es igual por el principio de homonoia, entonces, ¿qué sentido es ser griego? ¿Qué nos distingue del resto de los pueblos? Alejandro Magno incluso llegó este punto al extremo cuando se casa con Roxana, hija de un rey persa, y muestra que todo el mundo puede llegar al mismo conocimiento, que no es que solamente los griegos sean los únicos de hacer esto. Entonces, bajo esta crisis surgen lo que se llaman las escuelas helenísticas en Grecia, a partir de las diferentes enseñanzas de Sócrates, sus discípulos toma estas enseñanzas y un estilo de vida particular para lograr la felicidad. Entre estas filosofías de vida pretendían dar una solución a la existencia humana a partir de la praxis, en donde buscaban que el fin del hombre es ser feliz, pero buscaban no la felicidad eudaimonía, sino buscaban la ataraxia, desde una cosmovisión que rige los comportamientos y concepciones de vida. Entonces, estas cuatro escuelas helenísticas, la primera que vamos a ver son los estoicos. Fundado por Zenón de Sitio en Atenas, su nombre viene de Stoa Poikile, que es el pórtico pintado, dado que las clases se daban bajo este pórtico en un jardín pintado, con escenas de la guerra de Troya, admitían la existencia de un dios supremo, pero su poder podría caer sobre otros dioses menores, incluso personas que se deificaban, ¿no? Ellos no tenían problemas con los diferentes dioses. El estoicismo entonces buscaba evitar el dolor sin necesidad de buscar placer como alternativa. Ya que la vida es un dolor y sufrimiento, el placer puede abrir una puerta a un nuevo tipo de dolor, perdiendo el placer que originalmente se tenía o deseando lo que no se tiene. La riqueza entonces puede perderse, la salud puede decaer, el amor muere, por lo que el único modo de vivir la vida es ponerse más allá del placer y el dolor, aceptar el dolor y prepararse para no ser esclavo de la pasión y del temor, tratar la felicidad y la tristeza con indiferencia, no desear nada para entonces no temer lo que pues, se puede perder. Todo lo que importa está en el interior del hombre y al ser nuestros propios dueños no debemos ser esclavos de nadie más. Al tener una vida rígida, de acuerdo a la ética, no tendremos por qué sufrir ante las incertidumbres cotidianas. Esta doctrina estoica fue sistematizada por Crisipo, uno de los discípulos del estoicismo, quien la divide en la física y la ética, con base a otros filósofos antiguos e innovando en su doctrina. La primera característica es que esta escuela niega todo lo metafísico, todo es del cuerpo. Esta escuela procede de las demás bajo el Imperio Romano, es decir, em, esta escuela dura muchísimo más tiempo y ahorita, de hecho, volvió a tener su auge con varios autores como Massimo Bocchiglia, Ryan Holiday, Jordan B. Peterson, etc., que justo se dicen y se declaran estoicos. No como tal el estoicismo original, porque cambia, incluso en el Imperio Romano, los grandes exponentes del estoicismo surgen en el Imperio Romano. Epicteto, Sénecas, Cicerón y Marco Aurelio, le cambian tantito el sentido a los orígenes del estoicismo, ¿no? La física lo que entienden es que el mundo es un todo unitario, armonioso, regido por una ley universal necesaria que controla la materia por medio de un logos universal llamado Dios. Esta necesidad que rige el cosmos es llamada destino o providencia. Tiene un ciclo vital que termina con una gran conflagración universal envuelto en fuego, tras lo cual todo vuelve a comenzar de nuevo. Es como si el mundo fuera una especie de ave fénix, que todo vuelve a repetirse. Entonces, este video lo has visto mil y un veces según los estoicos y exactamente tienes la misma impresión que te acaba de dar el decirte esto, porque esto ya lo he repetido muchas otras veces. Nada sucede que pueda ser un mal, aunque lo parezca. Para considerarlo un bien hay que contemplarlo con más perspectiva, pero con la suficiente distancia histórica. Incluso lo que ahora parece mal, veremos que apunta hacia un bien. Entonces, el mal y el sufrimiento que estás teniendo ahorita, el dolor o el frío que estás recibiendo, si tú te das cuenta y haces una distancia crítica, puedes dominar por medio de la voluntad ese mal y ver que después de esto va a haber un bien. Ahora, en su parte ética,
Mientras la física enseña a conocer la naturaleza, la ética enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza. El fin supremo del hombre es vivir conforme a la naturaleza, que es lo mismo que vivir según la virtud, ya que la naturaleza nos conduce a la virtud. La virtud del hombre feliz y el bien o el buen orden de la vida nacen de la armonía del genio propio de cada uno con la voluntad que todo gobierna, o sea, depende de nosotros. El historiador Diógenes Laercio dice expresamente que el fin supremo consiste en obrar con prudencia en la elección de cosas conforme a la naturaleza. La virtud es una disposición de ánimo conforme a la razón y elegible por sí misma, no por medio del deseo o de algo exterior. Y en ella consiste la felicidad. Es decir, Diógenes, el historiador, lo dice así muy claro. Nosotros controlamos nuestra existencia. No depende de factores externos, sino de nosotros mismos. Entonces, aquí el bien moral del ser humano, por lo tanto, consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza global, con la propia naturaleza, la cual es la razón universal que rige todo el orden natural. Es decir, la única libertad que tenemos es aceptar o negar nuestro destino. Independientemente si lo aceptamos o lo negamos, va a pasar lo que los dioses ya decidieron. Se busca un estadio de imperturbabilidad, serenidad intelectual conocido como ataraxia estoica. Epicteto dice, no te dejes dominar por la imaginación. Si aguardas y te contienes, serás más fácilmente dueño de ti mismo. Epicteto, siendo bueno, un esclavo romano, lograba soportar los castigos de sus sueños tomando esta distancia crítica, no pensando que, ay, me gustaría que esto fuera de otra manera o estar en otro lado o tal vez haciendo otras cosas mejores que tomar esta clase, porque si no, entonces vas a sufrir con lo que hay. Entonces es mejor controlar la imaginación. Más tarde, Santa Teresita, el niño Jesús, diría que la imaginación es la loca de la casa y es la que nos puede provocar muchísimos dolores y muchísimos desaciertos si no la controlamos. Ahora, también la libertad consiste en el sometimiento y aceptación de la necesidad, en la abstinencia absoluta de las pasiones y los placeres. Las palabras y las cosas son materiales, el significado es inmaterial y actúa como nexo entre otros dos elementos. Ahora, en Roma, este estilo de vida surge en los comienzos del imperio, en donde la gente buscaba modelos directivos que ejercían la valentía, el deber, la laboriosidad, las virtudes que permitieron la construcción del imperio romano. Ahora, el estoico más conocido fue Séneca, quien desarrolló varios trabajos literarios y por su fama logró tener varias condenas de muerte por varios emperadores y solamente uno logró eh, ver que sí muriera, que ese fue Nerón. Siendo su consejero y también de los otros dos emperadores anteriores, nunca llegaron, o sea, lo condenaron a muerte, pero nunca llegaron a ver que se muriera porque ellos murieron antes por golpes de estado, traiciones, etcétera. Solamente fue Nerón el único emperador que logró ver que se muriera. En latina se cortó las venas. Ahora, esto puede ayudarnos muchísimo actualmente, sobre todo con personas con enfermedades terminales como cáncer, o también personas condenadas en la cárcel. Ya sabemos cuál es su destino. Independientemente hagan lo que hagan, estar de buenas o estar en contra, hacer berrinche o estar felices, la situación va a seguir. Entonces, lo único que podemos hacer es carpe diem, es decir, vive tu día al máximo. Hollywood lo ha romantizado este término. Eh, la traducción literal de carpe diem es coge tu día, ¿no? Es decir, realmente sé dueño de tu día. Si estás comiendo, come. Si estás bebiendo, bebe, pero no pienses en otra cosa mientras estés haciendo estas cosas, ¿no? Si estás en clase, estás en clase, si estás leyendo y disfruta tu día. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que hacer. No tendrías que estar en otro lado, ¿no? Y por eso hay tanto dolor y sufrimiento. Ahora bien, los estoicos que están haciendo su regreso ya tienen otro sentido. Podríamos hablar de un neoestoicismo, no es tan puro como lo que acabamos de ver, pero bueno, así surge. Otra escuela helenística son los cínicos, que está fundada en Grecia en el siglo IV Cristo por Antístenes, el cual consideraba que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz, por lo que fomentaba el desprendimiento de sus bienes para no sentir cariño hacia ellos y son ajenos a los placeres para no ser sus esclavos. Es decir, que consideraban la civilización como algo artificial, algo antinatural, en donde todas las reglas están hechas por la inteligencia, por la razón, y eso nos arruinaba. Más bien buscaban una autarquía, una autosuficiencia, controlarse a ellos mismos distanciado de las instituciones y las leyes, viviendo de acuerdo a la naturaleza. El más famoso cínico es Diógenes,
que fue uno de los discípulos más representativos de esta corriente, ya que su más alta expresión cínica fue cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso de Grecia, pasaba por Corinto y se lo encontró a Diógenes tomando el sol fuera de su tonel y le preguntó si deseaba algo de él, cualquier cosa. Pídeme lo que quieras, mujeres, riquezas, imperio, te doy todo lo que me pidas. Y el cínico ladró, porque cínico viene de perro, en griego que es kiné, y entonces este Diógenes ladró y dijo, sí, no me tapes el sol. Así lo hizo Alejandro reconociendo la independencia completa y absoluta que tiene y concluyó, si no fuera Alejandro sería Diógenes. Más tarde se dice que Diógenes escuchó eso y dijo, si yo no fuera Diógenes, no sería nadie. Es esta manera de vivir tal cual en la naturaleza. Diógenes, muy conocido, muy famoso, se la pasaba con una linterna en plena luz del día en el mercado de Atenas, buscando al hombre real, al hombre que se permitiera vivir de acuerdo a su naturaleza. ¿Por qué condenamos que las cosas naturales que nos pasen sean malas? Tener un moco, eh, salivar, escupir, todo este tipo de cosas que son naturales, ¿por qué las condenamos como si fueran malas? Un hombre cínico tendría que vivir de acuerdo a su naturaleza, a sus instintos. Por eso imitan a los perros, es la filosofía del perro. Porque ¿cuándo has visto un perro infeliz? Hace sus necesidades cuando las tiene que hacer, no se está preocupando por los demás, no acumula riquezas, no acumula placeres, lo único que hace es vivir de acuerdo a la naturaleza. Otro cínico más famoso y mucho más controvertido que Diógenes es una mujer, Hiparquía. Ella causaba escándalo porque iba desnuda por la calle, hacía sus necesidades tal cual en la calle, tenía relaciones sexuales con su esposo en la calle. Entonces, de cierta manera, bueno, fue escandalosa, ¿no? Que un hombre lo hiciera ya era escandaloso, bueno, que una mujer lo hiciera todavía más escandaloso. Diógenes tuvo la oportunidad de convivir con Platón. Y cuando Platón dice que el hombre es un bípede implume, Diógenes le quita las plumas a una gallina y le dice, ahí está tu hombre. Entonces Platón dice, bueno, probablemente necesito generar otra definición. Esto es lo que hacían los cínicos, o sea, irrumpían en la vida social y desafiaban las estructuras sociales. Ahora bien, otra escuela helenística son los epicúreos, fundada por Epicuro, y entendían la filosofía como una medicina del alma. Era un fármaco, o el fármaco del alma. La filosofía no se estudiaba para adquirir cultura, sino para ser feliz. Consideraba que el universo estaba formado por diminutas partículas llamadas átomos, recordemos a Demócrito. Para él, el mundo consiste en una ruptura y reordenamiento de átomos, lo que terminaba excluyendo cualquier participación de los dioses en la vida humana y cualquier tipo de metafísica. Este movimiento hace al hombre consciente de dos cosas, placer y dolor, por lo que todo comportamiento se basa en perseguir el mayor placer y huir del dolor. El mayor placer se encuentra tanto en lo que no produce dolor como comer por exceso duele de la misma forma que tener hambre, entonces hay que evitarlo. No eran hedonistas, porque los hedonistas se atascaban de todo placer sin importar las consecuencias, y aquí los epicúreos decían, a ver, hay que huir del dolor a toda costa. Entonces, hay ciertos placeres que su exceso nos van a causar dolor. Entonces, a partir de esto, tenemos que controlar ese dolor o ese placer para evitar ese dolor. Entonces, se dividen en lo físico, que es el bajo principio de nada nace de la nada y el todo consiste en átomos y vacío y es infinito. Entonces, los cuerpos son sistemas de átomos, incluida el alma. La percepción sensible es tanto el tacto y el pensamiento, es una sensación reflexiva producida por la superposición de sensaciones inmediatas, ¿no? O sea, el pensamiento es lo que se produce a partir de una sensación, es ese como fantasmita o esa reverberación o el eco de la sensación, y eso es todo lo que es el pensamiento. Consideraban que los fenómenos de la naturaleza podían ser explicados por causas naturales y no por mitos. Afirmó que los dioses no tienen por qué inspirar miedo. Es absurdo pensar que seres tan perfectos y felices puedan experimentar sentimientos de ira o venganza, y nada hay detrás de la muerte. El alma se disipa con el cuerpo y no debe sentirse amenazada por los horrores de ultratumba. Es decir, que la muerte la veían como una solución. Hoy día hay muchas personas que también lo hacen así, que piensan que el suicidio o la muerte va a ser la solución de sus problemas. Tienen tres criterios de verdad. La sensación es el contacto directo con los objetos o cuerpos que percibimos. Siempre es verdadera y posee una evidencia absoluta. El error no procede de la sensación, sino del juicio sobre esa sensación que puede ser corregido por sensaciones posteriores.
La anticipación es una imagen general producida por una acumulación de sensaciones semejantes. La afección, el placer y dolor son las respuestas inmediatas del cuerpo a la sensación y son fiables. Entonces, la ética, a partir de esto, parte de nuestros deseos que son naturales y otra parte son vanos deseos. Entre los naturales, unos van a ser necesarios y otros no. Entre los necesarios, unos son para la felicidad, otros para el bienestar del cuerpo y otros para la vida misma. Conociendo bien esta clase de deseos, es posible referir toda elección a la salud del cuerpo y a la serenidad del alma, porque en ello consiste la vida feliz, pues actuamos siempre para no sufrir dolor ni pesar, y una vez que lo hemos conseguido, ya no necesitamos nada más. Por eso, dicen los epicúreos que el placer es el principio y fin de una vida feliz, pues lo que han reconocido como bien primero y con natural, a partir de él se hace cualquier elección o rechazo. En él se concluye cuando se juzga acerca del bien, teniendo la sensación como norma de criterio. Más placer, más felicidad. Pero hay que tener cuidado en la cantidad de placer que consumimos para evitar el dolor o la infelicidad. Y puesto que el placer es el bien primero y con natural, no se elige cualquier placer, sino que a veces se evitan muchos placeres cuando de ellos se sigue una molestia mayor. Se considera que muchos dolores son preferibles a los placeres si a la larga se siguen de ellos mayores placeres. Todo placer por naturaleza es un bien, pero no todo placer ha de ser aceptado, y todo dolor es un mal, pero no todo dolor ha de ser evitado. Hay que obrar con un buen cálculo en estas cuestiones atendiendo a las consecuencias de la acción, ya que a veces podemos servirnos de algo bueno como de un mal o de algo malo como de un bien. Es decir, por ejemplo, pensemos en las vacunas. eh, Nos producen un pequeño dolor, pero a la larga nos muestran un bien. Este tipo como de prudencia, de medición de los bienes y los males, del placer y del dolor, se reducen a esto, ¿no? Entre más placer te procures, sin evitar un dolor, te lleva a una mayor felicidad porque dura más, ¿no? Entonces la autosuficiencia la consideramos como un gran bien, no para que siempre nos sirvamos de poco, sino para cuando no tenemos mucho nos contenemos en este poco, ya que más gozosamente disfrutan la abundancia de quienes menos necesidad tienen de ella y porque todo lo natural es fácil de conseguir. En cambio, lo superfluo, difícil de obtener. Los alimentos sencillos procuran igual placer que una comida costosa y refinada. El punto es eliminar el dolor de la necesidad, o sea, evitar que nos duela la panza de hambre, sea con algo carísimo o algo súper sencillo, el punto es evitar ese dolor. Entonces, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los vicios, como creen algunos que ignoran o no están de acuerdo o interpretan mal esta filosofía, sino al no sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbado en el alma. Porque ni banquetes ni juergas constantes dan la felicidad, sino el sobrio cálculo que investiga las causas de toda elección o rechazo y extirpa las falsas opiniones de las que procede la gran perturbación que se apodera del alma. El mayor bien, entonces, va a ser la prudencia, incluso mayor que la filosofía. De ella nacen las demás virtudes, ya que enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Las virtudes, entonces, están unidas naturalmente al vivir placentero, y la vida placentera es inseparable de ellas. Esto está mencionado en la carta a Meneceno de parte de un epicuro. Entonces, lo que podemos resumir de aquí es que hay tres tipos de placeres. Los naturales, como alimentarse, que son fáciles de satisfacer. Los naturales, pero no necesarios, como la gratificación sexual. Y los no naturales ni necesarios, como la fama. Los placeres del alma, siendo estos superiores a los del cuerpo, porque los corporales solo se disfrutan en el presente, mientras que los del alma abarcan el pasado, el presente y el futuro, el sabio no es quien se abstiene de todo placer, sino el que sabe gozar moderadamente de lo natural y necesario. La ataraxia, entonces, va a ser la disposición del ánimo por la que una persona alcanza el equilibrio emocional y la felicidad. Actualmente decimos esta frase muy epicúrea que no hay mal que dure ni cuerpo que aguante. ¿Por qué? Porque si yo tengo una enfermedad o una aflicción que me causa mucho dolor, la muerte lo va a resolver porque dejaremos de sentirlo y entonces se ve como un beneficio, o nos vamos a curar, porque el cuerpo no va a aguantar durar enfermo tanto tiempo. La última escuela helenística son los escépticos. Los escépticos están fundados por Pirrón de Elis, oponiéndose a los filósofos que él consideraba dogmáticos, aquellos que se creían seguros de haber encontrado la verdad. La filosofía como una búsqueda de indagación continua que no termina. Es decir, la filosofía siempre es preguntarnos cosas. ¿Por qué? Porque lo vemos con la ciencia, que si Plutón es planeta, que no es planeta, que si es planeta enano, que si pertenece a esta órbita, que si no pertenece a esta órbita, ya ni siquiera sabemos qué pasa con Plutón.
Entonces, ¿qué es mejor? Considerar lo que yo creo que es bueno. Para mí, Plutón sigue siendo parte de nuestro sistema solar. Ahora, todas las opiniones se basan en la tradición y son convencionales. Por eso no hay razón para considerar a una más verdadera que su contraria. La única actitud sensata sería suspender el juicio por medio de la ética de la imperturbabilidad, es decir, la ataraxia. Ya que no podemos saber nada con certeza acerca de las cosas del mundo, lo apropiado es mantener una absoluta diferencia entre las cosas para que ninguna percepción o vana opinión perturbe nuestro ánimo. Es decir, que el escepticismo, de cierta manera, nos ayuda a darnos cuenta que no todo tiene que ser absoluto, no todo tiene que ser radical, que la ciencia se puede equivocar. El problema del escepticismo es que no pueden afirmar absolutamente nada, ni siquiera esta frase que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cada una de estas escuelas helenísticas nos muestra diferentes actitudes que se tomaban para encontrar la felicidad por medio de una filosofía definida. Todas estas escuelas muestran un comportamiento deseable de un modo o de otro. Estas actitudes conllevan a una negación aspectual o parcial de lo que es el hombre por completo. Es decir, las escuelas helenísticas lo que hacen, por querer resolver este tema de identidad, terminan como cayendo en una especie de totalitarismo, ¿no? O sea, pretenden ser absolutas. Cada quien puede considerar una de estas escuelas helenísticas diversos procedimientos para alcanzar la ataraxia o estado de imperturbabilidad. Sin embargo, no es posible conformarse con cada una de ellas porque terminan reduciendo al hombre a solamente un aspecto y faltan los demás. Y también se contradicen. Entonces, por ejemplo, si escogemos el estoicismo, podemos caer en una indiferencia entre los demás, pero encontramos nuestra propia felicidad. Pero si caemos en el cinismo, violamos las reglas sociales, negamos nuestra inteligencia para vivir como si fuéramos un perro. Todo tiene una ventaja y desventaja. Sin embargo, el camino de la felicidad ha sido conformado no por una sola escuela, sino por la conjunción de varias. Es decir, si tomamos los beneficios de cada una de estas escuelas helenísticas y evitamos lo negativo de ellas, lograremos un comportamiento ético equilibrado, el justo medio de la virtud. Aquí lo que trata de estas escuelas helenísticas es vivencial. Haz un video diario, mándanoslo como comprobación de esta actividad, de cómo podrías vivir tú una escuela helenística durante 24 horas y muéstranos cómo es vivirla, qué ventajas y qué desventajas tiene vivir esto, ¿no? El camino a la felicidad ha sido conformado por estas escuelas, pero lo importante es el justo medio. ¿No? No podemos azotarnos con una corriente filosófica, sino hay que encontrar el justo medio. Y eso lo sabemos, las escuelas helenísticas lo confirman. Lo que faltaría de todas estas escuelas es la trascendencia, es decir, la necesidad del hombre por permanecer en la historia, colmar esa necesidad o sentido que no solo para ser feliz, en este mundo, sino para vivir con ella desde un recuerdo, el modelo a seguir de las acciones. Si añadimos un sentido superior al hombre, entonces seremos capaces de colmar esta necesidad y continuar el ejercicio de las ventajas de cada una de las escuelas helenísticas. En la historia, también avanzando en el tiempo, hay un parteaguas y la filosofía no es la excepción. La venida de Cristo modifica la forma de ver la realidad. Hay una necesidad de comprender los misterios revelados por medio de la razón. Muchos caen en herejías al querer explicarlo todo por la razón, como el gnosticismo, y tampoco podemos dejar las cosas sin poder entenderlas, como lo sería el agnosticismo. En esta época que estamos a partir de las verdades reveladas de fe, en donde surge el cristianismo y empieza a hacer la evangelización, llegan al mundo griego, al mundo romano, y cambian e influyen en la manera en la que estamos viendo el mundo, ¿no? La filosofía se aloja en Alejandría, en donde está la Biblioteca de Alejandría, que tenía todo el conocimiento y todo el saber alojado en un mismo lugar. Y entonces, este parteaguas influye en la manera en la que los filósofos están entendiendo las verdades de fe, ya sea de una manera racional, sin fe, que eso causa muchas herejías, o tratan de resolver las verdades reveladas, tratan de resolverlas a un nivel racional. Muchas de ellas se pueden, otras no. El neoplatonismo es el elemento y la corriente idónea para hacer una filosofía que logra explicar la revelación. ¿Por qué decimos que el neoplatonismo y no el aristotelismo? En esta época, Aristóteles está, sus escritos y todos sus apuntes de clase están
encerrados en un baúl, en un sótano, debido a las constantes guerras. Entonces, durante 1000 años los escritos aristotélicos no se pueden conocer, se sabe de su fama, de algunas ideas que permanecen en el tiempo, pero no se conocen de fondo. En cambio, las obras de Platón, siendo publicadas y distribuidas por todo el mundo, tiene su auge y nos permite explicar algunos elementos de la revelación. Entonces, el fin de este movimiento era desprestigiar el politeísmo tradicional del pueblo romano.